Gracias al Señor que nos permite reunirnos una vez más. Vimos a través de los diferentes estudios que hemos hecho, ya conocemos lo que apenas están enseñando en la academia, aquí ya lo hemos predicado, los atributos de Dios. Al conocer los atributos de Dios, que por cierto por ahí me decía mi esposa, oye, tú nunca me hablaste de la seidad. Bueno, hermanos, la seidad es el atributo de Dios que significa que Él es totalmente autosustentable. Dios, nadie lo creó. Él es por sí mismo. Eso es aceidad. Digo, por si alguien no sabía, ya luego lo predicaremos con los versículos bíblicos. Pero después vimos y hemos estado estudiando en uno de los temas cómo Dios nos escogió en Él mismo. ¿Se acuerdan? Y el último versículo que leímos la semana pasada fue cómo Dios escogió al pueblo de Israel, un pueblo esclavo, el más insignificante. Formó a Israel de Abraham, sí, pero cuando Dios lleva y recoge a Israel de Egipto, vimos que era un pueblo, pues, insignificante. Y eso nos refleja cómo es que somos nosotros los que decimos, nadie en este mundo, nadie, es merecedor de nada, porque todos somos pecadores. Pero Dios escoge. Y ahí vimos la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Ahora bien, hoy vamos a predicar cuál es esa voluntad de Dios. Porque cuando la gente habla de voluntad en el contexto humano nuestro, pues pensamos en algo que lo que tú decides y haces y punto. Pero Dios tiene una voluntad decretiva y tiene una voluntad diferente a la decretiva. Y vamos a estudiar la voluntad preceptiva. ¿Cuál es la diferencia y en qué nos afecta a nosotros? Porque por eso hay tantas falsas enseñanzas, porque no conocemos la voluntad de Dios. ¿Sabemos que Él puede hacer lo que Él quiere? Sí. Pero ¿cómo funciona esa voluntad? Nunca se han preguntado. Yo creo que sí lo han hecho. ¿Cuántas veces nos dicen? Es que lo único que tienes que hacer es la voluntad de Dios. Y usted se queda. ¿Y esa cuál es? Vamos, que te portes bien. Nada más es eso. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo funciona esa voluntad en nosotros, los seres humanos? Para poder entender eso, vamos a regresar un poquito al tema anterior. ¿Cómo que al tema anterior? Bueno, hablamos entonces en el libro de Deuteronomios cómo Dios escogió un pueblo por su propia afecto a su voluntad. Pero ahora vamos a ir a Juan 15:16 para que vean que lo mismo que estudiamos en el último versículo de la semana pasada, ahora lo vamos a ver en el capítulo del Nuevo Testamento, Juan, capítulo 14, Juan, que les dije, 15, verso 16. ¿Ya llegaron a Juan 15? Verso 16. Juan 15. 15 es el capítulo. Ahí es que ahora como que me pega mucha luz. Déjenme, le pongo más luz a la pantallita porque no veo. Ok. Juan 15, 16. ¿Ya llegaron a Juan 15, 16? Dice la palabra del Señor. Vosotros, ya no os llamaré siervos. ¿Cierto? ¿Dice eso? 15, 16. Ah, no, es el otro. No me elegisteis, perdón, me comí uno. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a leerlo de nuevo. No me elegisteis vosotros a mí. Nadie en este mundo dice un día, ya lo hemos dicho, pero hay que decirlo de nuevo.
Hoy me desperté con ganas de buscar a Dios. Nadie. ¿Cuándo buscamos a Dios, hermanos? En la dificultad, ¿cierto? En la aflicción. Entonces, benditas aflicciones, ¿verdad? Pero ¿quién está provocando eso? Él. ¿Con qué propósito? Que lo busques. Él es el que nos escogió. Él nos eligió. ¿Para qué? Y aquí está la respuesta. Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto? Gálatas, se los dejo de tarea, ya se lo saben. En Gálatas 5 dice cuál es el fruto. Paz, mansedumbre, fe, amor, paciencia, bla, bla, bla. Todas esas, se las saben de memoria y si no, ahí las voy a dejar de tarea. Ya les he dejado de tarea como 10 veces que pongan una cartulina con el fruto. No sé si ya alguien la hizo. Pues si no lo ha hecho, sigo pidiendo que lo hagan. Esa cartulina es para que usted vea en dónde le hace falta. Y el fruto del Espíritu no nomás viene en esa parte, abajito vienen otras partes de ese mismo fruto. Pero ese es otro tema que vamos a estudiar. Pero por lo menos ponga las 9 características. Ya luego les digo cuáles son las otras. ¿Sí me explico? El fruto, hermano. Usted fue tomado para dar fruto, para que su vida sea transformada. Él lo escogió para ser reflejo del Hijo, Cristo. Esa es la voluntad de Dios. La leemos de nuevo. Para que vosotros, ¿qué dice ahí? Para los elegí, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo la gente dice, yo le voy a pedir a Dios algo, si ni siquiera llevas el fruto del Señor? O sea, ¿con qué cara un niño, vamos a poner el ejemplo que siempre pongo en la familia, llega y le dice al padre, papá, quiero un celular nuevo? Y sus calificaciones son menores de 5. Y cuando le mandas que haga algo, nunca te obedece. ¿Tú le darías el celular nuevo a un niño así? ¿No le pondrías condiciones? ¿No le motivarías? ¿Quieres un celular? Pues, alíñate. Ahora imagínese nuestro Dios. ¿Con qué cara nos atrevemos a veces a pedirle cosas a Dios? Si no somos capaces nosotros de obedecerle. Y no se asuste, mi hermano, no se asuste. Ella le eligió, pero para que lleve ese fruto. Para que cambies, transformes tu vida, sanes. Dentro de esa voluntad de Dios, hay otras formas de entender su voluntad. Aquí tan solo con ese versículo, ya diríamos, si era el sermón, el pastor, ya lo entendí, listo, todavía no llevo el fruto, listo, ya párele. No. Vamos a continuar viendo la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, vamos a Efesios 1, 4 al 5, donde nos dice precisamente parte de eso que estamos hablando. Efesios 1, gracias hermano, 1, 4 al 5. Es que esta dislexia sí me trae bien loco desde ayer. Anda bien mal mi cerebro. Pero aquí estamos, para la gloria de Dios. Pues vamos a ver desde el 3, ¿no? Pues ya está ahí pegadito, pues ya. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 1, 3. ¿Listos? ¿Ya llegaron todos, verdad? Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso ya lo explicamos la semana pasada. Bendición espiritual. No lo saquen de contexto, carro, casa y avión. No. Ya dijimos que la bendición es espiritual. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios te da? Su gracia. Su gracia es la bendición más grande. No merecemos, pero por misericordia y gracia nos dio. ¿Qué nos dio? El creer en Cristo. ¿Y eso en qué nos lleva? A la salvación. ¿Qué más quiere? Yo siempre he dicho, el milagro más grande es el cambio de vida. El hombre inmundo transformado en una nueva criatura.
Y todos pasamos por ahí. Y la gracia más grande es la salvación sin merecerla. Bueno, entendiendo ese punto que ya lo hemos explicado, pero le damos una repasadita, nos vamos al verso 4. Según, ponga atención, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Se acuerdan que lo leímos? Seguimos con el 5. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Entonces, ¿quién decidió aceptarnos? Dios. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Quién lo impuso a Dios? Como que me escoges a ese güerito y al prietito de allá, ¿no? ¿Quién le dijo a Dios quién sí, quién no? Nadie. Y aquí vamos a ver el por qué es tan importante entender este concepto, mis hermanos. Ya la semana pasada descansamos en el Señor, acuérdense, ya. Pero hoy vamos a ver esos conceptos de la voluntad, porque hay versículos que parecen decir lo contrario. Y son los que vamos a ver hoy. Versículos que parece que dicen, no, pero si Dios quiere esto, entonces la salvación no es porque Él nos escogió, es porque uno decidió seguirle. Esa es una gran mentira. Pero la predican en algunas iglesias. Pero vamos a ver el contexto del por qué. Ya hablamos de varios temas, los vamos a repetir, pero quiero leerles algo que Wayne Grudem dijo. La elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito propio en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Esa es la voluntad. ¿Por qué nos escogió? Porque Él es soberano. Si usted entiende que Dios es soberano, no cuestionaría nunca a Dios. ¿Sí entendió eso? Él es soberano. Él es quien decide y hace. Usted tiene que someterse a esa decisión. ¿Sabe por qué hay tantas congregaciones o tantas iglesias que no creen y quieren obligar a Dios a hacer cosas porque no respetan la soberanía? ¿Dios puede sanar? Sí, gloria a Dios, pero a quien Él quiere. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y Él endurece al que Él quiere endurecer. Lo vimos la semana pasada. Entonces, si nosotros entendemos, como dice Wayne Grudem, por su soberanía y placer, Él escogió a unos. Siéntase gozoso. Usted está entre ellos. Yo estoy entre ellos. El pueblo de Dios, su remanente, ha existido y existirá hasta que Él vuelva. Así nos correteen y nos hagan lo que están pasando en muchos lugares. No sé si han visto las noticias. En México, en el sur, han cerrado muchas iglesias. Que la gente tiene miedo de ir a la iglesia de tanto malandrín que quiere sacarle. Ahora quieren que los pastores laven dinero. Hay cosas horribles, hermanos, que están pasando en México y que no salen en las noticias. ¿Cierto? También vimos la semana pasada el arminianismo. ¿Qué dijimos que era el arminianismo? Que Dios ve el futuro y elige a los que eligieron. Ahí doblaríamos la soberanía de Dios. Dios vio el futuro y eligió a los que lo iban a elegir. No, entonces Dios no es omnisciente. Claro, si Él sabe todo, ¿para qué tiene que ir al futuro? ¿Sí me estoy explicando? Luego vimos el molinismo, que dice que Dios escoge al hombre, pero el hombre lo puede rechazar. A ver, si el hombre puede rechazar a Dios, entonces no tiene la voluntad decretiva de Dios. Entonces Dios no es todopoderoso para obligarte a algo. ¿Sí me están entendiendo? Y tenemos el calvinismo. Dios determina el futuro y elige a quien Él quiere,
porque Él es soberano para elegir. No es que seas calvinista o no calvinista o arminiano, que es la guerra que hay ahorita entre las iglesias, no. Es entender qué dice la Biblia. Y la Biblia habla de un Dios soberano. Para poder entender ese Dios soberano tenemos que entender que el problema principal de la corriente arminiana y la molinista es que ellos quitan y limitan la soberanía de Dios. Dios no es que fue a ver un mundo externo y este mundo es el que me conviene. No, Dios lo decretó. Ahorita lo vamos a ver con manzanita. Vamos a leer lo que 1 Corintios 2:14 nos va a enseñar sobre este tema. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios. Si nosotros pudiéramos rechazar a Dios, si nosotros fuéramos escogidos por Dios, fíjese lo que dice 1 Corintios 2:14. Nadie acepta a Dios. ¿Ya están en 1 Corintios 2:14? Dice la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a volverlo a leer. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Pues si no van a decir, pues todos somos naturalitos, ¿no? Nacimos con la naturaleza, pastor, ¿no? Cuando la palabra dice hombre natural se refiere a aquel que no tiene el Espíritu. Lenguaje actual, léalo, hermanito, léalo. Gloria a Dios que ahí está el lenguaje actual siempre para ayudarnos. Dice la palabra del Señor en el lenguaje actual, 1 Corintios 2:14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no lo entiende. Entonces, ¿quiénes son los que lo entienden? Los que Dios tomó antes de la fundación del mundo. Cuando usted sale a predicar el Evangelio, no sabe quién va a aceptar a Cristo y quién no. Pero Dios sí sabe. ¿Sí me explicó? Entonces nosotros tenemos que predicarle a todos. Para que aquellos que Dios ya tiene escogidos, les llegue su palabra y empiecen a creer en el Señor. Pero porque lo hicieron en espíritu. Mire, lo vamos a leer un poquito más atrás para que lo comprenda mejor. Vamos a leer el verso 12. Porque aquí le va a entrar más luz a esta palabra. Ahí donde estamos, nomás regrésese al 12. Estamos en el 14, ¿no? Regrésese al 12. ¿Listos? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Quiénes son nosotros? El pueblo de Dios. Los escogidos por Dios. ¿Sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿A quién Dios le da ese discernimiento? A los escogidos. Los que no son escogidos tienen el espíritu del mundo. Pero los escogidos nos da Dios el Espíritu Santo, el Espíritu de Él. ¿Para que qué? Para que sepamos lo que nos ha concedido. O sea, algo que ya tienes, pero no sabes. ¿Sí entendió eso? De los que Él tomó, somos los que estamos aquí y hemos creído. Pero porque Él mismo nos lo está diciendo. Por eso en el versículo anterior leímos, Él nos escogió, no nosotros a Él. Vamos a leer el 13 para darle la luz completa. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No basta con que alguien diga, soy salvo. No. Porque en el mundo tú puedes creer serlo, pero solo en el Espíritu tienes la certeza de serlo. Platicábamos con una hermana sobre eso. Hay mucha gente que cree, y usted puede ir a una iglesia, no quiero decir nombres porque hay iglesias que predican y dicen, es que si haces la oración de fe eres salvo. No es una oración de fe la que te hace salvo. Es el crecimiento en el Espíritu, el nacer de nuevo lo que te hace salvo. Y para poder nacer de nuevo, dice ahí, es por lo espiritual. Por eso también leímos hace un momento que las bendiciones son ¿qué? En el Espíritu, en lo espiritual. ¿Sí? Todo viene amalgamado. Bueno, entendiendo ese concepto entonces, el hombre natural rechaza a Dios. No le interesa a Dios, porque no ha sido escogido. Vamos a seguir aprendiendo. Todo esto va despacito. Vamos ahí mismo a 2 Corintios 5:17. Ahora segunda de Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. (5:17) Y aquí, pues es un versículo que se han de saber de memoria. ¿Cuándo buscamos realmente al Señor? Bueno, 5:17 dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo es cuando uno realmente empieza a buscar a Cristo? Cuando vienes a ser la nueva criatura. Pero ¿cómo empezaste ese proceso? Porque el que puso la fe en ti fue Dios. La nueva criatura, hermanos, no es que usted mañana amaneció santo. Ya creí en Cristo, gloria a Dios, soy nueva criatura. No, mi hermano, no funciona así. Es un proceso. Y en ese proceso, en el conocimiento de su palabra, Dios nos va moldeando a la imagen de ¿quién? De Cristo. Porque ¿cuál es el mandato? Llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Entonces, en el proceso tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos caídas. Pero como ya estás en el Señor, como lo acabamos de leer, el Espíritu nos redarguye ¿para qué? Para arrepentimiento. Para salir de esa situación y continuar buscándolo a Él. Solo en la nueva criatura hay salvación. Sin la nueva criatura no hay salvación. Pero para poder ser nueva criatura tienes que estar en Cristo. Cristo tiene que ser el rey del trono de tu corazón. Tienes que despojarte del yo. Pablo lo dijo de una manera hermosa. Es que debo de menguar para que Él crezca. Tienes que dejar de ser tú, de dejar las cosas que te agradan a ti y hacer las que le agradan a Él. Si uno no deja las cosas que le agradan a uno del mundo, nunca serás nacido de nuevo. Y esa es nuestra batalla. En ese proceso estamos. ¿Cuántos nos afanamos? ¿Cuántos, ya lo hemos explicado varias veces, pero lo tengo que volver a decir, cuántos dejan de venir y vienen cuando, ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué no han entendido? No han entendido. Porque eso que dice ahí, que en Cristo nueva criatura eres, fíjate lo que dice el verso 18. Y aquí nos acaba a los que creemos que podemos por nosotros mismos. Y todo esto, verso 18, proviene de Dios,
¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién puso en ti el nacer de nuevo? Dios. ¿Qué medio usó? Cristo. ¿Sí se da cuenta? O sea, nada de lo que pasa en tu vida, en la salvación, es mérito nuestro. Mi hermano, eso debe de darnos a nosotros una grande responsabilidad de no fallarle a aquel que murió por nosotros, aquel que nos tomó desde antes de la fundación del mundo, aquel que nos está guiando para no irnos ni a izquierda ni a derecha, aquel que nos pone la santidad por su sangre derramada, no por nuestros méritos. Él nos limpió de todo pecado. ¿Qué hicimos? Por eso Él es soberano, y ahí es donde uno debe de tener temor y temblor. Temor y temblor. Porque, caray, Señor, pues dame fuerzas, ayúdame. ¿Cuál es tu oración? Sí, podemos clamar a Dios por cosas que necesitamos. Pero la cosa más importante es clamar para seguir siendo transformados. Dame fuerza en esto, Señor. Tengo todavía esta situación, Señor. Ayúdame en esto, Señor. Es que también y patino por acá y órale. Pero Dios, que oye el corazón, te va a ayudar. Pero si tú no has entendido su soberanía, crees que lo puedes hacer con tus fuerzas, nunca vas a poder. Necesitas la fuerza de Él. Porque la fuerza viene de Él. Cuando la palabra de Dios dice Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. ¡Ah, gloria a Dios! Él tiene todo el poder. Es que Él es el poder. Y de ese poder que es Él, nos da un poco para derrotar nuestra carne. No al revés. Él no vino a ser superhombres, ni superhombres, ¿verdad que no? Él vino a ser discípulos. Vamos al siguiente versículo para ir cuadrando más esta belleza. Una vez que entendemos que Él tiene su voluntad, que Él es soberano, que Él nos lleva, que es su voluntad la que nos entiende, entonces vamos a entender que Dios tiene dos tipos de voluntades diferentes. La primera voluntad de Dios es la decretiva. ¿Qué significa la voluntad decretiva de Dios? Significa que en lo secreto, o sea, Él con Él mismo, nadie de nosotros lo sabemos cómo, eso es en lo secreto. Dios lo dijo y así será. Hace su voluntad y no hay quien detenga su mano. Cuando Dios decretó algo, va a pasar. ¿Pero qué sabemos que ha decretado Dios? Bueno, algunas cosas nos da la palabra, algunas enseñanzas. Pero toda la voluntad de Dios decretiva es en lo secreto. ¿Sí? Vamos a entenderlo. Vamos a Daniel para entender esa voluntad decretiva. Daniel 4:35. ¿Sí se acuerdan dónde está Daniel? Pues díganle a los que no saben. ¿Dónde está Daniel? Daniel 4:35. Ay, ese Danielito ya se me escondió. Sí, no es que se me esconde. Ya estamos en Daniel. Leo 4:35. ¿Listos? ¿Sí lo encontraron? Sí se esconde Danielito. Es que como está Isaías y Jeremías muy largos, luego Daniel está más cortito, como que se entrampa ahí con Jeremías. Ya estamos. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son, ¿como qué? Considerados como nada. Ay, qué pedradón nos lleva. Todos los habitantes de la tierra. ¿Y quiénes son todos? Pues todos. ¿Cómo lo traduces eso? Son como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra
Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es la voluntad decretiva de Dios. Él es soberano, es lo que está diciendo ahí. Él está diciendo que para Él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Quiero que imaginen lo que luego sacan en las películas de manera burda. ¿Alguien ha visto Hombres de Negro? Yo creo que sí. Hermanos, hay una escena donde sacan que hay un universo que cabe en el collar de un gato, según esa película. ¿Cómo será la magnitud del universo? ¿Qué es un ser humano? Comparación con el universo. Ni una arenita del mar somos, mi hermano, a comparación del universo. Cuando usted ve una hormiguita, dice, ay, mira qué insignificante. Pues así nos ve Dios. Más chiquitos que una hormiguita. De la magnitud de quién es Él. Entonces Él está diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Porque Él hace según su voluntad. Incluso los ángeles se someten, ya lo hemos leído. Los demonios se someten. Todo se somete a Dios. El universo se sostiene por Él. No, el universo es Dios. No, el universo no es Dios. El universo se sostiene por Dios, que es muy diferente. No andan abrazando árboles, quiero abrazar a Dios. No, mi hermano, ese no es Dios. Por eso hay tanta idolatría. Que todo lo queremos poner como un Dios ya. Y decrétale al universo que tus cosas, ay, metafísica. Hermano, ese no es Dios. Es su creación, todo es su creación. Por eso Dios le advirtió al pueblo de Israel, no vayan a ver al sol y a la luna como dioses. Yo los crié, yo los hice, yo los formé. Entonces Dios nos está diciendo en este capítulo de Daniel, la voluntad decretiva de Dios. Y la palabra final, ¿quién detenga su mano? ¿Quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién le puede decir a Dios qué haces? ¿Sí estamos entendiendo? Hermano, por favor, esa es la voluntad decretiva de Dios. Ahora vamos a ver la voluntad perceptiva de Dios, que significa lo revelado. ¿Cuál es la voluntad perceptiva de Dios? Hermano, ¿qué versículo me da para apoyar eso? Los 10 mandamientos. No los lea, creo que los conoce. Éxodo 20, no los vamos a leer porque es una explicación aparte. La voluntad perceptiva de Dios son sus mandamientos. Dios nos puso en la palabra su voluntad perceptiva. Ahora, su voluntad perceptiva puede contradecir la voluntad decretiva de Dios. Aparentemente sí. Aparentemente. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Y aquí se va a quedar con el ojo cuadrado. 2 de Pedro 3:9. Es que por eso es tan importante, mis amados hermanos, escudriñar nuestra escritura. Hay tantas cosas que están ahí revueltas que uno no entiende. 2 de Pedro 3, dije 3, ¿no? 3:9. Sí, porque luego me confundo, ya me conocen. Hay unos que dicen, es que Dios quiere que todos sean salvos. Y te citan esta. Dice la palabra del Señor. El Señor no tarda en su promesa. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere voluntad. Dios quiere en su voluntad perceptiva que todos vayan al arrepentimiento. Entonces usted va a decir, ahí está, si Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento, por eso no viene, está esperando que todos se arrepientan. No. Él quiere eso en su voluntad perceptiva. Pero Él ya tiene decretado quiénes se van a salvar. ¿Sí entendió la diferencia? Amén.
sí que se va a enredar un poquito. En la voluntad decretiva de Dios, Él ya tiene un proyecto y un plan. Pero en su corazón bondadoso, Él no quisiera que nadie se perdiera. Vamos a seguirlo viendo con manzanitas, tranquilos. Vamos a otra cita similar. Y ahorita vamos a regresar a las tres, a un concepto. Primera de Timoteo 2:4. Vamos a leer las tres citas y luego vamos a ver que esas tres citas tienen una interpretación. Primera de Timoteo. Timoteo, ¿dónde quedó, pa? Está antes de Tito. Primera de Timoteo 2, yo está Tito. No, después de Tesalonicenses. Primera de Timoteo 2:4. Y nuevamente nos mete en la encrucijada. ¿Listos? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya ve, pastor, Él quiere que todos seamos salvos, todos, pero no quieren. Lo rechazan. No funciona así. En su voluntad preceptiva, Él desea que todos se salven, porque es bondadoso. Hermano, el amor de Dios tiene diferentes facetas. Lo que pasa es que en el español amor es amor, y no distinguimos entre el amor filial de la familia, el amor eros entre los novios y matrimonios, y el amor ágape de Dios hacia nosotros. Dios tiene un amor bondadoso, un amor hacia todos, pero no todos son sus hijos. Él hace llover sobre buenos y malos, porque Él es misericordioso. Él hace milagros, incluso a gente que ni le quiere. Peor aún, ni lo conocen. Ya se me adelantó mi esposa, pero sí, ni lo conocen. Y sin embargo, Él hace misericordia. ¿Por qué? Porque es bondadoso. Porque Dios es bueno. Pero eso no quita que Él tenga una voluntad decretiva. Este versículo dice que Él desea que todos seamos salvos. Porque es bondadoso. Pero no lo vamos a hacer todos. Vamos a otro versículo que también nos va a dar luz a esto. Ezequiel, ahora se va más para atrás. Ezequiel 18:32. Es Ezequiel. Antes de Daniel, si se acordó dónde está Daniel, ahí tantito, antes. Ezequiel 18. A ver si no me equivoqué con mi cerebro. ¿Listos? 18:32. Está medio enredosito, pero ya llegaron y dice, eso es todo. Dice la palabra de Dios, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Cuál era la condición para que Israel viviera? No se refiere a la vida física, sino a la eterna. ¿Cuál era? Convertíos. ¿De dónde? Pues de los malos caminos. Vamos al verso 30 para entenderlo. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será de iniquidad causa de ruina. Dios estaba diciéndole al pueblo rebelde lo mismo que nos dice hoy a nosotros, hermanos. Dejen el mundo, dejen el mal camino y convertíos. ¿A quién? A Él. Pero no lo obedecieron. O dígame si Israel fue salvo todo. ¿Cuántas veces Israel volvió a pecar y volvió a pecar? Y así estamos igual. Entonces, la voluntad de Dios es que todos pasaran a vida eterna. Pero no se podía. Porque ya tiene decretado los que Él sabe que se van a salvar. Hermano, esto es maravilloso y al mismo tiempo complicado. Bueno, vimos en los tres pasajes
que la voluntad de Dios es que se salven todos. En uno nos dice, está tardando en llegar. En otro nos dice, quiero que todos seáis salvos, que tengan el conocimiento mío, que sepan de mí, pero está hablando en su voluntad preceptiva. Ahora lo vamos a entender más con un ejemplo que nos puso un hermoso pastor, que se me olvidó el nombre, desafortunadamente quisiera darle la gloria, pero se me olvidó. Pero la gloria es de Dios. Primera de Tesalonicenses, y lo va a marcar porque vamos a regresar, Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses, está antes de Tito, después de Corintio, por ahí anda Tesalonicenses, después de Colosenses, si mi memoria no me falla. Primera de Tesalonicenses 4:3. Habla de otra voluntad de Dios. Dice qué bonito estamos aprendiendo la voluntad de Dios. Es que Dios es maravilloso. Maravilloso, hermanos. En serio es maravilloso. Dice la voluntad de Dios. 4:3. ¿Listos? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿No dice eso? Que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos santos. ¿Sí o no es su voluntad? Déjele ahí y márquele. Y nos vamos a mover a Romanos. Romanos 9:19. Romanos 9:19. Ya llegamos a Romanos 9:19. Vean lo que dice. Ay, ya mero leo uno que no era. Romanos 9:19. Estaba en Hechos, hermanos, no le digo. Ahora sí. Romanos 9:19. Dice la palabra de nuestro Señor. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por quién? Perdón. ¿Quién ha resistido a su voluntad? A ver. ¿Qué dice Romanos 9:19? ¿Quién ha resistido, qué cosa? Su voluntad. Si la voluntad de Dios, acabamos de leer, es que todos seamos santos, ¿cómo es que no somos todos santos? Si no podemos resistir su voluntad. ¿Entendió eso? Dios quiere algo, pero no lo decreta siempre. Lo que nos está diciendo ahí es, la voluntad de Dios es que todos seamos santos. Según Romanos, todos deberíamos ser santos, porque ¿quién se somete? ¿Quién puede impedir su voluntad? Pero lo que podemos entender es que la voluntad de Dios no tiene el mismo significado. Mientras que en el primer pasaje de Tesalonicenses, Dios desea que todos seamos santos, en el segundo pasaje, la voluntad ya es decretiva. Es decir, nadie resiste su voluntad decretiva, pero la voluntad preceptiva no la lleva a cabo siempre. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos querido tomar decisiones y tomamos la contraria a lo que tenemos como voluntad? Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, ay no, ya me tengo que ir a trabajar? 10 minutos más, Señor. Señor, 1 hora más, Señor. Tu voluntad es seguir dormido. ¿Sí o no tiene la voluntad de seguir dormido? No se quiere parar ni a la escuela ni al trabajo. Bueno, esa es tu voluntad preceptiva. Pero ¿cuál es tu voluntad decretiva? En un sentido, no estoy comparándonos con Dios, no, Señor, para que entiendan. Pero te paras y te bañas y te arreglas y te vas a trabajar o a la escuela o a donde tienes. ¿Por qué? Si tu voluntad era quedarte dormido, ¿por qué lo hiciste? Porque una cosa es esa voluntad y otra cosa es lo que ya tienes por obligación que hacer. Nosotros lo hacemos por obligación, porque sabemos que si no vas a trabajar, pues
¿Te mochan el cheque? ¿O no? Si no vas a la escuela, pues te reprueba. Entonces nosotros también, Dios es algo similar. Nosotros lo hacemos porque sabemos que lo tenemos que hacer. Pero en Dios funciona la voluntad preceptiva, es su bondad. Él desea. Pero su voluntad decretiva ya está establecida. Y no se va a mover. ¿Sí entiende eso? En otras palabras, para que lo cuadremos un poco más al pensamiento humano, porque eso es lo difícil a veces de este tipo de citas. ¿Cómo lo cuadro para que ustedes lo manejen y lo entiendan? Dios decide algo que solo Él sabe en su secreto por qué lo decidió. Pero tenemos una garantía que ahorita vamos a ver. Nosotros, ¿quiénes somos para querer saber el secreto de Dios? No somos quién para saber sus secretos. Pero ahí es donde entra la fe. La fe nos dice que Él sabe lo que Él hace. ¿Sí o no? Y si Él sabe lo que Él hace, nosotros confiamos en Él. Esa es la fe. Entender que a lo que Dios quiere por bondad no está decretado en su naturaleza decretiva, en su voluntad decretiva. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan que no ha fallado y se está cumpliendo. Ahí es cuando uno descansa en el Señor, mi hermano. Si yo padezco una enfermedad y porque a mí, ¿dónde? O perdiste un ser querido, que creo que es una de las cosas más dolorosas también que nos pasa. Bueno, a los que lo han vivido. Podemos culpar a Dios 1000 veces, pero su voluntad perfecta tenía un propósito. El mundo nunca va a entender eso. Por eso buscan cómo dominar a Dios en lo humano. Y empezamos a querer ver a Dios desde el punto humanista. Y queremos que Dios se someta a nuestra voluntad y no nosotros someternos a la de Él. Por eso hay tantos que decretan y declaran y que piden el universo y que va a vibrar y que quién sabe qué tanto se inventa el mundo. Porque no queremos entender la soberanía de los decretos establecidos ya por Dios. La Biblia nos da un parámetro general, pero no conocemos los secretos de Dios. Cuando estemos con Él, vamos a decir, ya entendí. y ni así vamos a acabar de entender. Una mente tan infinita, ¿cómo la quieres entender con una mente tan pequeñita como la nuestra? ¿Cómo? ¿Cómo quieres entender al Dios que todo lo sabe con los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo a través de la historia? ¿Cuántos de nosotros, bueno, que hay mucho joven, no les pega la pedrada todavía, pero los ya más viejitos, ¿cuántas veces no hemos pensado, si no hubiera hecho eso? Si yo lo hubiera hecho de otra manera. Ya, mira nomás lo que me hubiera evitado. Lo hemos pensado más de alguna vez. Y a lo mejor ustedes, los jóvenes, en algunas cosas no tan profundas como uno de adulto, viejo. Pero todo era un plan de Dios. Por algo lo viviste. A veces al ser amado le dicen, como no te conocí antes. Todo el tiempo que... Y cuando estamos en Cristo, ¿qué te dice? No, porque si no hubieras hecho, lo hubieras vivido, lo que has vivido, no me amarías igual. Y te quedas a cara y pues sí. ¿Sí entiendes eso? A veces necesitamos padecer para aprender, ¿o no? Es un chiste muy... Cuando por fin sabía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Nunca sabe uno todo, hermanos, jamás. Y menos en las cosas de Dios. Puedes leer la Biblia 3, 4, 5 veces y cada día aprendes algo nuevo. 6, 7, 8 veces. Híjole, esto no lo había entendido. Dios te va dando iluminación en su palabra. Nada más en su palabra.
Ahora vamos al último versículo para cerrar esta belleza. Romanos 8. Estamos en el 8, ¿no? Ah, no les dije 8, ¿eh? Entonces, échese de reversita. 8, 28. Entendiendo entonces, resumiendo, la voluntad decretiva de Dios no se mueve, no cambia, ya está establecida. La voluntad preceptiva es la bondad de Dios hacia nosotros. Pero aunque Él desea algo, ella decretó, por lo tanto, aunque su deseo es bondadoso, no van a cambiar las cosas que ya decretó. Pero ¿qué nos debe de dar esa certeza? ¿Qué con todo esto de la voluntad de Dios, Señor? Romanos 8:28. Y sabemos, fíjese la hermosura de esta cita. Ya la hemos leído 10 veces, no me interesa, vamos a leer la 11ª vez. Hermosísima esta cita. Y sabemos que los que aman a Dios, ojo con eso, que los que aman a Dios, pero ¿cómo lo amamos? Espérense. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquí viene la aclaración, a los que conforme a su propósito son llamados. La voluntad decretiva de Dios. Todos decimos amar a Dios. Y usted se va preguntando en la calle. Dígame uno que le va a decir que no. ¿Usted ama a Dios? Sí. Ay, ¿qué tanto ha leído la Biblia? Nunca, pero yo amo a Dios. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo por eso ayudo a los pobres, dicen los grupos de ricachonas, ¿no? Yo les doy a los pobres, pero ¿qué le das? ¿Lo que te sobra? ¿Sí me está entendiendo? Todos dicen amar a Dios, pero solo un grupo. ¿Cuál? Los que, ¿qué? Dice ahí, conforme a su propósito son llamados. ¿Dónde funciona que todas las cosas nos ayudan a bien? Cuando eres llamado por Dios, por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que des fruto. Ya leímos. Fuimos llamados a ser discípulos en todas las naciones. Fuimos llamados a ser parte de la vid y llevar fruto. Y el que no lleva fruto, dice el Señor, no yo, será cortado. Es decir, que jamás fue llamado. ¿Y qué pasa con ese? ¿A dónde lo echan? Al fuego. ¿Qué nos da este versículo, hermanos, a los cristianos? Paz y gozo. ¿Quiere la paz que sobrepasa todo entendimiento humano? Ahí está. Fuimos llamados a sus propósitos, a ser santos, a ser un pueblo diferente, una nación distinta. Un grupo de personas que Él eligió para su gloria. Y eso te debe dar paz y alegría. ¿Por qué hay cristianos apachurrados? ¿Por qué hay gente que dice ser cristiano y no ha entendido el gozo del Señor en la vida? Soy elegido. Oiga, no debería. Imagínese que usted en una fiesta van a rifar un carro y se lo saca. ¿Qué hace usted en ese momento? No, hombre, yo no quiero imaginármelo. Además, no me lo puedo imaginar. ¿Cuántas veces pegaría de gritos, tal vez las mujeres más que nosotros los hombres? Tal vez algunos se desmayarían de la impresión. Y luego más si el carro que tanto anhelaba. Si te sacas una cosita así, ¡ay, me gané! Ahora imagínese un carro. Hermano, esto es más grande que cualquier cosa material. Más que sacarse un carro del año, más que sacarse la casa, usted fue escogido. Debería de brincar de gusto todos los días, aunque estemos debajo de un puente, aunque no tengamos nada, yo fui escogido. Gracias, Señor, ayúdame a seguir tus caminos y preceptos. Ya entendí de dónde salí yo, ya entendí a qué me llamaste, ayúdame a cumplir tu llamado. Pero estamos contentos, que el mundo ruede, que nos juzgue el mundo, ¿qué nos importa? Si somos de Él. Ese es el problema del cristiano de hoy. Siempre están pensando qué va a decir fulano, sultano, merengano.
¿Qué va a pasar mañana? Y mis hijos y mis padres, hermano, ustedes del Señor, no de la familia del mundo. Tenemos una familia más grande, la familia de Dios. Pero no nos lo creemos. Por eso padecemos. Por eso nos entristecemos. Por eso nos enojamos. Por eso no caminamos con gozo y alegría. ¿Vamos a padecer? Claro que sí. Porque hay un propósito. Porque todo nos va a hacer para bien. Ese dolor de huesos, ¿en qué me ayudó? Piénselo. Analícelo. Por algo Dios lo puso. Ese coraje, ¿con qué me ayudó? Piénselo. Analícelo. Por algo Dios se lo puso. Ese ser querido que partió, Dios tiene un control. Y si usted pertenece a Dios, mi hermano, y entrega su vida a Él con todo su corazón, no hay enfermedad, dolor, angustia, adicción o problema que Dios no le va a ayudar a salir adelante. Amén, amén, amén. Y si hemos de partir, ¿qué dijo Pablo? Morir es ganancia. Vamos a su presencia. ¿Dónde está el problema? Vivamos a Cristo, hermanos. Vivamos a Cristo con todo nuestro corazón. Vamos a orar para terminar nuestro servicio del día de hoy. Está muy hermoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por entender ese hermoso concepto de tu voluntad. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por querer que todos sean salvos. Pero entendemos que tú decretas con una poder y una gloria soberana que solo tú tienes. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por ser parte de tu pueblo, por ser parte de tu remanente, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque todas las cosas que nos pasan no son para bien, porque tú tienes propósitos para cada uno. Gracias, Dios, porque sin merecerlo, ni tan solo un poco, nos has brindado la oportunidad de amarte y conocerte para caminar con tus principios y preceptos. A través de este mundo de iniquidad, queremos ser la luz, no la nuestra, sino la luz de Jesús, para que el mundo conozca a aquel al cual servimos con amor. Úsanos, Señor, como instrumentos en tu mano y ayúdanos a vivir en santidad por lo que nos quede de vida. Ayúdanos a vivir conforme a su voluntad, porque hemos entendido que usted es soberano y es mucho mejor que cualquier pensamiento nuestro. Ayúdanos, Padre, a vivir hoy y todos los días apegados a ti, en comunión contigo. Te lo pido y suplico, Señor, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Pase el hermano a orar por la ofrenda. Bueno, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios. Vamos a devolverle un poco de lo mucho que Él nos da, ya que ante los ojos de Dios tenemos que tener bendición, tenemos que estar agradecidos con Él y clamarle un buen trabajo, un buen sueldo, ser buenos administradores del dinero que Él nos da, de ser mejores trabajadores, ser mejores patrones, ser mejores de todo. Que nunca perdamos la humildad que todo mundo debemos de tener. Y en la palabra del Señor dice, Mateo, dice, si Dios hace tan hermosa a las flores que viven con tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no